Dicen que la vida se construye sobre decisiones diminutas y que a veces el más leve retraso o el cambio de dirección más insignificante puede abrir la puerta a un destino completamente nuevo. Laura nunca creyó en esas cosas. Era una mujer de hábitos, de rutinas calculadas, de días que parecían calcados los unos de los otros. Se despertaba a las 7:30, preparaba su café sin azúcar y tomaba el tren de las 8:10 hacia Madrid, el mismo desde hacía 5 años. Hasta aquel martes en que, sin saberlo, estaba a punto de perder su tren y ganar su historia. Esa mañana todo fue distinto. El despertador no sonó, la cafetera falló y, para colmo, una llamada del trabajo la retuvo justo lo suficiente para perder el tren por apenas 30 segundos. 30 segundos que lo cambiaron todo. Con el corazón acelerado, miró cómo las puertas del tren habitual se cerraban frente a sus ojos. Podía jurar que el conductor la había visto correr, pero el tren partió, implacable, arrastrando con él su rutina perfecta. Respiró hondo, miró el reloj. El siguiente tren salía en 15 minutos. Maldijo en voz baja y se dejó caer en uno de los bancos de la estación, sin imaginar que ese retraso era el preludio de algo mucho más grande. Mientras esperaba, una voz masculina llamó su atención, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. ¿También lo perdiste?, preguntó un hombre de unos 30 y tantos, con una cámara colgada al cuello y una sonrisa amable. Laura asintió con un gesto resignado. Sí, y me temo que ahora tendré que llegar tarde a una reunión importante. Quizás no llegues tarde, dijo él, mirando hacia el reloj de la estación. Quizás llegues justo a tiempo para algo que aún no sabes que necesitas. Aquella frase, tan extraña y tan inesperada, quedó flotando entre ellos. Él se presentó como Daniel, fotógrafo documental, viajando rumbo a una exposición que había preparado durante años. Ella, ejecutiva de marketing, agotada de una vida predecible y sin sobresaltos. Dos desconocidos con destinos distintos, hasta que el destino decidió cruzarlos en ese andén. Cuando el tren siguiente llegó, ambos subieron casi al mismo tiempo. No había asientos libres, así que terminaron uno frente al otro, compartiendo silencio y miradas furtivas. Daniel, con su cámara colgando, observaba el paisaje con atención, mientras Laura se preguntaba por qué sentía una calma que hacía años no experimentaba. El tren avanzaba, pero en ella, algo empezaba a detenerse. Pasaron varios minutos antes de que él rompiera el silencio. ¿Te has fijado cómo todo el mundo va mirando su pantalla, pero nadie mira el mundo real? Laura sonrió. Supongo que mirar el mundo duele más. O tal vez lo hemos olvidado, yo intento recordarlo a través del lente, dijo levantando su cámara. Cada foto es un instante que no se repite como este. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué tipo de fotos haces? Historias humanas, la belleza que vive en lo cotidiano, las miradas que cuentan lo que las palabras no alcanzan. Laura no lo sabía, pero esa conversación era el comienzo de algo que la obligaría a mirar su propia vida con otros ojos. A lo largo del viaje, el tren avanzaba y con él, la conexión entre ambos. Hablaban de música, de sueños, de esos lugares donde uno se encuentra consigo mismo. Daniel le contó que llevaba años persiguiendo un proyecto, retratar a personas que habían tomado una decisión que cambió su destino. ¿Y tú?, dijo, mirándola con intención. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión que te hiciera sentir viva? Esa pregunta la atravesó como un rayo. Laura no respondió. Solo desvió la mirada hacia la ventana, donde el reflejo de su rostro parecía desconocido. Hace mucho, pensó. Tal vez desde que dejó de pintar, o desde que aceptó aquel trabajo solo por estabilidad. Tal vez desde que decidió que amar era demasiado riesgo. El tren se detuvo en una pequeña estación. Daniel bajó unos segundos para fotografiar a una anciana que vendía flores junto a la vía. Cuando volvió, le ofreció a Laura una rosa. Ella dice que las flores que se compran sin motivo son las que más duran. Laura rió con timidez. Entonces, gracias por esta flor sin motivo. Ningún motivo aparente, al menos, respondió él. El viaje continuó y el tiempo pareció suspenderse. Cada palabra, cada gesto, cada mirada construían una intimidad que ninguno se atrevía a nombrar. Era como si ambos supieran que aquel encuentro tenía fecha de caducidad, pero aún así querían exprimir cada segundo. El tren llegó a su destino final. Laura debía bajar. Daniel, seguir hasta la siguiente estación. Pero ninguno se movió durante unos segundos. Fue él quien rompió el hechizo. ¿Crees en las señales?, preguntó, con esa voz pausada que parecía venir de lejos. No lo sé, pero empiezo a pensar que algunas merecen atención.
Él le entregó una tarjeta. «Por si alguna vez quieres ver el mundo a través de otra mirada». Ella la guardó en silencio, sabiendo que aquella tarjeta era más que un simple contacto. Era una promesa, un puente invisible entre dos almas que se habían rozado apenas. Laura bajó del tren y caminó hacia la salida con el corazón acelerado. No entendía por qué, pero algo dentro de ella había despertado. Por primera vez en años, sintió la urgencia de hacer algo distinto, de romper la rutina. Sacó su móvil, abrió su galería y miró las fotos de su vida. Todas perfectas, todas vacías. Y de pronto recordó la frase de Daniel. Quizás llegues justo a tiempo para algo que aún no sabes que necesitas. Sin pensarlo demasiado, giró sobre sus pasos y regresó al andén. El tren ya se había marchado, pero algo le decía que esa no sería la última vez que lo vería. Los días pasaron, pero algo en Laura había cambiado. El tren seguía siendo el mismo, las estaciones también, pero ella ya no viajaba igual. Ahora, cada vez que cruzaba el andén, su mirada se perdía entre los rostros buscando, sin querer admitirlo, aquel que había conocido en aquel viaje. No sabía por qué lo hacía, ni siquiera lo conocía bien, pero Daniel se había quedado grabado en su mente como una melodía que no logra olvidarse. Una semana después, mientras esperaba su tren de regreso, vio un cartel pegado en la pared de la estación. Era una exposición fotográfica. Título: Decisiones que cambian destinos. Autor: Daniel Ruiz. Lugar: Galería Aurora, Madrid. Sintió un escalofrío. Sin pensarlo, tomó una foto del cartel. Esa misma tarde, fue directa al lugar. La galería estaba casi vacía, iluminada por una luz cálida que hacía resaltar cada retrato. Cada imagen mostraba a una persona anónima, con la fecha en la que habían tomado una decisión que les cambió la vida. Una mujer que dejó su trabajo para cuidar a su madre enferma. Un hombre que cruzó el océano para empezar de cero. Una niña que aprendió a caminar después de un accidente. Cada historia, acompañada de una frase, parecía tener una vibración propia. Y entonces lo vio. En la pared del fondo, una foto en blanco y negro. Era ella, Laura, de perfil, mirando por la ventana del tren, con una rosa en la mano. El corazón se le detuvo. Debajo, una frase escrita a mano. A veces el destino se retrasa, pero siempre llega. Sintió un nudo en la garganta. No sabía si reír o llorar. ¿Había tomado su foto sin pedir permiso? Sí. ¿Le importaba? No, porque esa imagen la mostraba de una forma que nunca antes se había visto, viva. «Sabía que vendrías», dijo una voz detrás de ella. Era Daniel. Su voz era la misma que recordaba, serena, profunda, con esa mezcla de calma y fuego. Laura giró lentamente. «No sé si debería enfadarme o darte las gracias». Él sonrió. «Si te consuela, esa foto me cambió a mí también». Caminaron entre las fotografías, hablando con naturalidad, como si la semana que los separó no hubiera existido. Él le contó que había pasado años buscando esas historias, que su propósito era demostrar que una sola decisión podía cambiar el curso de toda una vida. «¿Y tú?», dijo mirándola. «Eres la prueba de que todavía hay almas que despiertan con una mirada». Laura no supo qué responder. Había algo en él que la desarmaba. No era solo su forma de hablar, sino cómo la miraba, como si cada palabra que no decía también contara una historia. Siguieron viéndose, no mucho, pero lo suficiente. Una llamada, un café, un paseo por el parque. Pequeños encuentros que se fueron volviendo inevitables. Él la hacía reír, pero también pensar. La empujaba a mirar más allá del espejo, a preguntarse qué quería realmente. Un día, mientras caminaban por el río, Daniel se detuvo. Sacó de su mochila una foto vieja, doblada en los bordes. Era un retrato borroso, tomado en un hospital muchos años atrás. En él, una niña de unos 12 años, sentada junto a una mujer en una camilla. «Esta foto», dijo, «fue la que me hizo convertirme en fotógrafo». Laura la observó. «¿Quién es?» «Mi madre. Murió poco después». «Lo siento», susurró ella. «No, espera, mira el fondo». Ella lo hizo, y entonces lo entendió. Detrás, en el reflejo del vidrio, se veía a una enfermera sosteniendo unas flores. Esa enfermera era su madre. El silencio se volvió denso, como si el aire se hubiera detenido entre ellos. «¿Cómo es posible?», preguntó Laura con la voz temblorosa. Daniel respiró hondo. «No lo sé, pero cuando te vi en el tren, sentí que ya te conocía. Y cuando busqué entre mis viejas fotos y encontré esta, supe que no era casualidad». Laura no podía hablar.
las lágrimas se le agolparon sin permiso. No era solo un encuentro. Era una cita que el destino había pospuesto 3 décadas. Sus vidas habían estado cruzadas desde antes de conocerse. Pasaron los días y aquella revelación los unió más. Compartieron confidencias, risas, silencios. Daniel le enseñó a mirar el mundo con otra lente. Ella, a él, a soltar el pasado y vivir el presente. Pero la vida, una vez más, tenía su propio plan. Una noche, Daniel recibió una llamada. Un proyecto internacional, una oportunidad irrechazable, 6 meses en África documentando historias humanas. Cuando se lo contó a Laura, el silencio volvió a ser su lenguaje. Ella lo miró con tristeza. «Entonces tienes que ir». «¿Y tú?» «Yo tengo que quedarme. Aún me debo a mí misma». Él asintió. «Prométeme algo. No vuelvas a vivir con prisa, ni a tomar el mismo tren 2 veces seguidas». Se despidieron en la estación donde todo comenzó. Sin lágrimas, sin promesas vacías, solo con la certeza de que algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Cuando el tren arrancó, Daniel levantó su cámara y le tomó una última foto a través del cristal. Laura, con una sonrisa tranquila, supo que esa imagen sería eterna. Meses después, llegó un sobre a su buzón. Dentro, una carta escrita a mano. Solo decía: «Gracias por enseñarme a mirar distinto. El destino no se equivoca, solo se retrasa. Nos vemos en la próxima estación. D». Laura cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Miró la rosa seca que aún conservaba y pensó que quizás el tren que había perdido aquel martes era el único que realmente debía tomar. Si alguna vez has sentido que el destino se te escapó entre los dedos, recuerda, puede que solo se haya retrasado. Comparte esta historia con alguien que necesite una señal. Y nunca olvides que a veces los trenes que perdemos son los que realmente nos salvan.